La meta del sabio, el Evangelio del Caim de la familia de Muhammad Abdullah H. Maba al-Sadiq. Derechos de autor 2022, Abdullah H. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en ningún formato o por ningún medio electrónico o mecánico, sin el permiso previo por escrito del editor, excepto en casos de citas breves en reseñas críticas y otros usos no comerciales permitidos por la Ley de Derechos de Autor. Primera edición en inglés, diciembre de 2022. Primera edición en castellano, octubre de 2023. La religión ahmadí de la paz y la luz. A Dios, el que no hay más Dios que Él, a quien deben dedicarse exclusivamente todos los trabajos. Prefacio. Durante miles de años, las escrituras sagradas han desempeñado un papel primordial en la conformación de las sociedades, economías, culturas, lenguas, religiones, políticas, civilizaciones e imperios. Nos han aportado narrativas épicas para ayudarnos en nuestros viajes de identidad, exploración de ideas y conformación de relaciones. Desde el Bhagavad Gita y las escrituras semíticas canónicas, como la Santa Biblia y el Sagrado Corán, hasta otras escrituras y manuscritos gnósticos menos conocidos, a menudo considerados apócrifos por las autoridades religiosas ortodoxas, la humanidad ha negociado, navegado e incluso cuestionado su relación con lo divino y con los demás a través de estos textos sagrados. Cada uno de estos libros, sin excepción, fue compilado y recogido largos años después de que su principal autor hubiera abandonado el reino terrenal. Lo que empezó como comunicaciones orales cara a cara, pecho a pecho, altamente provistas de contexto y arraigadas en relaciones orgánicas vivas, se convirtió en palabras fijas y distantes, apartadas de sus contextos originales. Como resultado, estas palabras quedaron despersonalizadas, descontextualizadas y, francamente, incompletas. Incluso si las palabras de los elegidos de Dios se hubieran registrado con toda precisión, siempre ha habido y siempre hay algo que se pierde. La palabra escrita está inherentemente incompleta a la hora de expresar los significados en toda su dimensión. Muchas preguntas importantes quedan en el aire. ¿Cómo se pronunciaron estas palabras? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué tipo de relación existía entre los interlocutores? ¿Qué dinámicas de poder estaban operando? ¿Cuáles eran los significados que se pretendía transmitir? Por siglos, los expertos en lengua, retórica y comunicación han demostrado hasta qué punto las acciones no verbales y los gestos son dimensiones esenciales de la comunicación y el pensamiento. MSNI, de 1992. Hahnemann, What Gestures Reveal About Thought. University of Chicago Press. Cuando se trata de las escrituras sagradas existentes, nada de esta información permanece disponible para las generaciones posteriores. Incluso si tuviéramos acceso a grabaciones digitales, que no lo tenemos, aún así estaríamos limitados a la hora de reconstruir el sentido de estas palabras. 3 años de vida durante la pandemia deben claramente habernos vuelto muy conscientes de las brechas que existen en las interacciones digitales y apreciar la importancia de la interacción social y la comunicación corporal. Esta brecha, en la comunicación entre los elegidos de Dios y sus seguidores, sin lugar a dudas ha causado incertidumbre y confusión entre la gente. Una brecha que con el paso del tiempo no ha hecho más que incrementar, hasta el punto en que, en el mejor de los casos, las comunicaciones, intenciones y significados originales se han perdido. O, en el peor de los casos, han sido manipuladas para conseguir ganancias mundanas. Muchos de los más destacados conflictos y guerras civiles por causas religiosas han ocurrido entre seguidores de los mismos textos. Para ser claros, las investigaciones muestran que la mayor parte de los episodios sangrientos del mundo no han tenido como su principal causa a la religión. De acuerdo con la Encyclopedia of Wars, de los 1763 conflictos de los que existen registros históricos, 121, o el 6,87%, tuvieron a la religión como causa principal. Axelrod, Alan, Phillips, Charles, eds. 2004, Encyclopedia of Wars Volumen 3. Facts on File. Páginas 1484-1485, Guerras religiosas. Sin embargo, estos conflictos religiosos han ocasionado retrasos en el establecimiento del estado de justicia divina prometido en todas las tradiciones religiosas.
desde las guerras judaicas entre fariseos y saduceos, 93 a.C., 87 a.C., y la batalla de Karbala entre los omeyas y el imam al-Hussein, su familia y compañeros, 680 después de Cristo, hasta las más recientes guerras de religión en Europa, comenzadas después de la Reforma Protestante en 1517. Cada uno de estos conflictos fueron batallas por la correcta interpretación y la palabra definitiva de Dios. Generalmente, estas batallas se suscitaron entre quienes reclamaban su autoridad divina mediante elecciones realizadas por figuras religiosas autoproclamadas, y las minorías que reclamaban su autoridad a través de un testamento escrito o una confirmación pública llevada a cabo por el anterior profeta reconocido en la época. Como resultado, el dogmatismo miope, el literalismo, la enajenación y el autoritarismo reemplazaron una conexión auténtica, empática e íntima con Dios. Por lo tanto, la gente se quedaba con palabras incompletas. Las autoridades religiosas ortodoxas, generalmente autoproclamadas y respaldadas por el poder estatal, han tratado a lo largo de la historia de resolver este problema mediante la estandarización de las escrituras divinas. Ya fueran los masoretas, eruditos y escribas judíos, estandarizando la pronunciación de la Torá a partir del siglo V a.C., o Constantino, que llamó al concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, para estandarizar la Biblia y destruir todos los manuscritos considerados desviados, o el califa Osmán, que quemó todos los manuscritos desviados del Corán a menos de 20 años de la muerte de Muhammad. La paz sea con él y su familia. La estandarización de las palabras de Dios en tinta negra sobre papel blanco ha traído algunos beneficios, pero también costes elevados. El Corán declara, e incluso si te hubiéramos hecho descender, oh Muhammad, un libro escrito en papel, que ellos tocaran con sus propias manos, los incrédulos dirían, esto no es sino magia evidente. El Sagrado Corán, capítulo 6, Al-An'am, versículo 7. A esta controvertida conversación se suma la meta del sabio, el evangelio del que se levanta de la familia de Muhammad. La palabra gayat, en lengua árabe significa objetivo y meta definitiva, una cuestión que toda religión y toda filosofía han tratado de resolver. Este libro es al mismo tiempo una continuación y una aclaración de las anteriores comunicaciones entre Dios y sus criaturas. Lo que lo vuelve único es una afirmación fundamental compartida por todos los profetas y mensajeros de Dios. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos, todos ellos afirmaron haber sido designados por Dios basándose en el testamento conocido de su predecesor. Cada uno de ellos aportó conocimientos y señales para demostrarlo, específicamente el testamento de su predecesor, conocimiento divino y el llamado a la supremacía de Dios. Los contemporáneos de los profetas y mensajeros fueron inspirados por su conocimiento, lo que condujo a transformaciones materiales y espirituales. Sin embargo, con el tiempo este efecto quedó diluido y debilitado debido a que no reconocían al profeta y mensajero vivo y designado de su época. Era como tener una farmacia llena de medicinas y antídotos, pero sin farmacéutico, o una escuela llena de libros pero sin maestros. Toda persona que lea la meta del sabio debería analizar minuciosamente este punto. Pregúntese, ¿este conocimiento viene directamente de Dios? Este es el fundamento sobre el que se asienta este libro. La meta del sabio está respaldado por la autoridad divina, Wilayat, del Imam Mahdi, de su sucesor, Al-Yamani Ahmed al-Hassan, y escrito por la pluma del compañero de Egipto, Abdullah Hachem Abba al-Sadiq. Quienes están vivos, son accesibles y están entre nosotros en carne y hueso en nuestra época. Sus autores han afirmado su cualidad de sucesores divinos mediante el testamento escrito del último de los más importantes sucesores conocidos de Dios, el profeta Muhammad hijo de Abdullah, la paz sea con él y su familia, nacido en el 570 después de Cristo y fallecido en el 632 después de Cristo. Esto no significa que el mundo haya estado sin guías divinamente designados durante este periodo, cosa que se explica en el libro. Un documento que está presente en al menos 11 de las principales fuentes auténticas de los musulmanes chiitas doceavos. Desde que comenzó la aparente ocultación del 12º imam, hace más de 1100 años, la historia no ha registrado a nadie que haya afirmado su autoridad mediante el testamento escrito de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Han existido varias personas haciendo afirmaciones, falsos mahdis, falsos mesías, etc. Sin embargo, ninguna de ellas ha afirmado ser de los profetizados sucesores mencionados en este testamento, ni en ningún otro testamento, de hecho. El testamento es un documento del que Muhammad, la paz sea con él y su familia,
prometió, nunca os extraviará. Esta autoridad divina viviente es el primer punto que distingue a este libro de cualquier otro libro sagrado actualmente disponible para la humanidad. Podemos acceder directamente a sus autores sin ningún intermediario. Podemos hacerles preguntas para que clarifiquen, expandan y expliquen. Incluso podemos desafiarlos con nuestro entendimiento actual, de modo que ellos puedan demostrar de forma práctica el origen divino de sus conocimientos. La meta del sabio es una síntesis de conversaciones que han tenido lugar entre el Imam Mahdi, el Yamani, el compañero de Egipto, así como sus compañeros a lo largo de las últimas 2 décadas. Contiene diálogos con compañeros que han permanecido firmes en este camino, algunos otros que se han apartado y luego regresaron, y otros que se han apartado pero aún no han regresado. Este libro es un recordatorio vivo de que las puertas de la misericordia de Dios están siempre abiertas para todos aquellos cuyo ardiente deseo sean Dios y los mensajeros de Dios. El segundo punto que distingue a la meta del sabio es que aporta un marco de referencia, un lenguaje y un discurso para resucitar una conversación que se ha perdido en nuestra época. El Sagrado Corán declara, no mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Dios extravía a quien quiere y dirige a quien quiere. Él es el poderoso, el sabio. El Sagrado Corán, capítulo 14, Ibrahim, versículo 4. La meta del sabio es al mismo tiempo una continuación de las anteriores comunicaciones de Dios con la creación y una corrección de las subsecuentes distorsiones hechas en el nombre de Dios y de sus mensajeros. La paz sea con ellos. Está escrita en la lengua, o las lenguas de esta época y su principal autor, Abdullah H.M. Abba al-Sadiq, el compañero de Egipto predicho por los Ahlul Bayt, es un egipcio americano, una personalidad sin fronteras, un mensajero híbrido para una época híbrida. La meta del sabio está compuesta por 42 capítulos o puertas, comenzando con la idea fundacional del libro y en particular de las primeras 7 puertas, los pactos establecidos entre Dios y la humanidad. El énfasis en la idea de un pacto habla sobre la naturaleza, la función y el propósito último de nuestra creación. Es la roca sobre la que se asienta nuestra unión con Dios. Tal como lo proclama Moisés, la paz sea con él, en su último llamado y su testamento, escuchen, cielos, y hablaré, oye, tierra, las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré por el nombre de Jehová, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. La Santa Biblia, libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 1 al 4. Descubrimos que en cada pacto importante que Dios hizo con la humanidad, hubo una ruptura del pacto seguida de un castigo, o una anulación divina. En otras palabras, la justicia restauradora de Dios actúa para recalibrar a la humanidad. Esto deja a la humanidad en un estado de deliberado nomadismo, con el fin de ayudarnos a desarrollar nuestras mentes y almas, encontrar las palabras más correctas y alcanzar nuestro propósito final, el conocimiento de Dios a través del profundo conocimiento y el servicio de los unos a los otros. En otras palabras, debemos de convertirnos en más que solo creyentes, más que profetas, más que mensajeros, incluso más que imams. Debemos de convertirnos en Dios en la creación. En última instancia, este proceso depende de palabras, no solo en el sentido literal, sino en el de la co-creación de historias de empatía y búsqueda de los más altos caminos compartidos del amor, la generosidad y la construcción de significados. Por tanto, nuestras vidas son un proceso en el cual nos movemos desde las palabras incompletas hacia las palabras más completas. Si Dios es el autor de toda la creación, Él está invitando a la humanidad a ser coautores, colaboradores y codiseñadores de su gran plan. Esto va seguido de temas sobre el conocimiento de los cuerpos celestiales, la reencarnación, la transmigración del alma y la familia de las almas. Estos temas emulan la mirada hacia arriba y hacia adentro que dirige toda persona hacia los cuerpos celestiales mientras se pregunta quién es, de dónde viene realmente y cuál es su auténtico lugar y propósito en el vasto universo. Como lo demuestra la meta del sabio, podemos claramente ver en acción este patrón cósmico tras la ruptura de cada uno de los pactos, seguida de un proceso restaurativo de sanación. A Adán, la paz sea con él, no solamente le fueron enseñados los nombres de todas las cosas, en un sentido superficial, sino nuestras verdaderas identidades espirituales, encarnaciones y reencarnaciones, raya.
La clarificación del significado de Raya es una de las grandes señales de la autoridad divina. Reya es una palabra árabe que significa retorno o reencarnación en este mundo. Además de eso, nos enteramos del verdadero significado del árbol del conocimiento, la consecuencia de comer el fruto prohibido, la razón del exilio original de Adán y Eva del jardín del Edén, el camino de vuelta y la verdadera ubicación del jardín del Edén, un lugar que está justo aquí, en la tierra. Muchas de las metáforas ambiguas y de los símbolos de las escrituras del pasado se clarifican a lo largo del libro, produciendo una narrativa más consistente que conecta los puntos entre escrituras previamente dispares. Esto es un cumplimiento del versículo: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré de mi Padre claramente. La Santa Biblia, Libro de Juan, capítulo 16, versículo 25. Esta simbología o ciencia de los signos es otra característica que distingue a este libro. Descubrimos cómo cada uno de los mensajeros de los pactos cometió errores de juicio que Dios utilizó para revelar matices adicionales sobre nuestro desarrollo espiritual y nuestro camino hacia el perfeccionamiento de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en el pacto noético nos enteramos del verdadero significado de la montaña a la que acudió uno de sus hijos para refugiarse, uno de aquellos que falsamente afirman poseer conocimiento divino, el erudito que no obra. Descubrimos que Noé, a pesar de un milenio de obediente paciencia y de los aplazamientos en el prometido diluvio, nunca debió pedirle un diluvio a Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. La Santa Biblia, Libro del Génesis, capítulo 8, versículo 21. La transición de un pacto al siguiente pacto muestra también este proceso de desarrollo conforme la humanidad atraviesa por las diferentes etapas de crecimiento: 1. Creencia, 2. Profecía, 3. Mensajero, 4. Imán, y finalmente, 5. Dios en la creación. A lo largo del libro aprendemos que convertirse en Dios en la creación significa manifestar las cualidades divinas y reflejar la infinita luz de Dios hasta que exista cada vez menos obstrucción, es decir, ego. Esto se explica en las puertas que abordan la naturaleza de la realidad, la luz y la oscuridad y el ego humano. Aprendemos sobre las fuerzas cósmicas invisibles que impactan nuestras vidas, como el papel de los arcángeles, los yin, la muerte, la realidad del cielo y el infierno, la fuente del mal y los aliens y la vida extraterrestre. El libro profundiza sobre temas llamativos para ayudarnos a entender mejor nuestras capacidades gnósticas y nuestras funciones cognitivas superiores, tales como la realidad de los sueños lúcidos, las memorias de vidas pasadas y otros aspectos de la plenitud mental y la autorrealización total. Estos temas en conjunto nos ayudan a entender mejor el contexto cósmico de nuestra existencia. Al igual que todos los anteriores profetas y mensajeros, la paz sea con ellos, que fueron comisionados para perfeccionar el carácter y la ética de la humanidad. La puerta sobre los valores y modales aporta lineamientos prácticos para la humanidad bajo el séptimo pacto. Conforme se fueron profundizando el conocimiento y la relación de la humanidad de pacto a pacto, la humanidad se fue acercando cada vez más a su propósito definitivo. La meta del sabio funciona como una invitación divina al séptimo, último y más completo pacto con la humanidad. El séptimo pacto no está basado en la geografía, las lenguas locales ni las costumbres, como lo estuvieron los 6 pactos anteriores. Se trata de un pacto universal con las almas. Y te preguntan, oh Muhammad, sobre el alma. Di: el alma es uno de los asuntos de mi Señor. Y la humanidad no ha recibido del conocimiento más que un poco. El Sagrado Corán, capítulo 17, Al-Isra, versículo 85. La respuesta a esta fundamental pregunta, que quedó sin respuesta hace 1400 años, ha llegado ahora en la meta del sabio. ¿Es este libro la palabra final y completa del Dios absoluto? Absolutamente no, pues el conocimiento del Dios es continuo, infinito y más allá de las palabras finitas. Ninguna escritura, ya sea que esté hecha con tinta negra sobre papel blanco o con fuentes electrónicas en una pantalla, puede llegar a ser final. La meta del sabio representa una auténtica renovación divina, un nuevo comienzo que revelará las 25 letras faltantes del conocimiento para que la humanidad pueda continuar perfeccionando su contemplación de lo divino y adoptando una relación más íntima con Dios y con sus criaturas. La meta del sabio es un evangelio para tiempos apocalípticos que aporta una mayor transparencia y autenticidad a nuestro entendimiento colectivo de los cielos y la tierra. Su mensaje, en última instancia, es un mensaje de redención radical.
Verdaderamente la humanidad está destinada a cumplir su propósito definitivo, reparar el mundo a través de la reconciliación con la fuente absoluta del todo, a través del reconocimiento del rey filósofo de cada época y de la consecución de la República de Platón, el estado de justicia divina. Arya Rasfar, profesor de Educación y Lingüística. Universidad de Illinois en Chicago. Puertas. El primer pacto con Adán, la paz sea con él. El segundo pacto con Noé, la paz sea con él. El tercer pacto con Abraham, la paz sea con él. El cuarto pacto con Moisés, la paz sea con él. El quinto pacto con Jesús, la paz sea con él. El sexto pacto con Muhammad, la paz sea con él y su familia. El séptimo pacto con Ahmed al-Hassan, de él es la paz. Los cuerpos celestes, reencarnación, la transmigración del alma, la familia del alma, la realidad de la crucifixión de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, la naturaleza de la realidad, la luz y la oscuridad, el ego humano, los arcángeles, los jinn, la muerte, el cielo y el infierno, la fuente del mal, el karma, la realidad de los recuerdos, sueños, pensamientos e imaginaciones, vida extraterrestre y alienígenas, el más y las maravillas del reino animal, las palabras incompletas, valores y modales, la corrupción del Corán, los acontecimientos del levantamiento, los años perdidos de Jesucristo. El anticristo Dajjal-i-Baphomet, el estado de justicia divina, el que se levanta, el Yamani, el Imam Mahdi, la paz sea con él y su familia, la historia de los 40 hombres, las pruebas, Egipto, el testimonio de Abba al-Sadiq, agradecimientos, glosario, acerca de la religión, bibliografía, créditos de las imágenes. La meta del sabio es encontrar a Dios en la creación. Ese hombre que es un velo del Espíritu de Dios. Ese gobernante, imán, rey, designado por Dios.